Gracias, muchas gracias, Abraham. Hola, buenos días a los que estáis en República Dominicana. Bienvenidos, gracias por asistir. Y buenas tardes a los que estáis en Europa. Y los que están más lejos, pues ya no sé calcular la hora, pero bienvenidos igual. Y a todos aquellos que vais a escuchar en diferido. Muy bien, vamos a empezar con un tema que considero muy importante conocer. Un tema que para mucha gente es delicado, mucha gente ha sufrido de esto, muchas personas sufren sin saberlo y muchas otras están cerca de personas que han vivido este tipo de situaciones. Así que espero que toda esta información os sea de gran utilidad y que podáis encontrar aquí medios y maneras de resolver. Bien, empezamos. Entonces, recuperando las ganas de vivir tras un trauma, gracias al hombre y a la mujer salvaje que hay dentro de nosotros, nosotras. ¿Por qué la mujer y el hombre salvaje? Pues vamos a verlo. Como habéis observado seguramente, en la palabra salvaje he señalado las dos primeras sílabas, salva. ¿Por qué? Y bien, porque en latín esta palabra, salva, viene de salvo. Era utilizada hasta el XIII siglo con el significado siguiente. Quería decir aquel que es capaz de recuperar la salud. Por lo tanto, es realmente y literalmente así. Tenemos dentro de nosotros, lo sabéis, mucha gente habla de ello, esa capacidad de autocuración interna. Y esta capacidad está ahí latente, pero no siempre sabemos utilizarla. Así que espero que hoy sea mucho más fácil para vosotros identificar esos intentos de nuestro organismo, de nuestro ser, para recuperar nuestro estado de equilibrio, de estabilidad, de armonía, para poder resonar. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Está resumido en esta frase de Peter Levine. No os voy a hablar más largo y de manera más extensa de Peter Levine. Una gran parte de la información que os presento viene de lo que él ha indagado e investigado, del resultado de sus investigaciones. Bien, él dice, la esencia de la encarnación no está en el rechazo, pero en la aceptación total de nuestros instintos y de su danza en nuestro cuerpo eléctrico, sí, dice cuerpo eléctrico, sabiendo utilizar al mismo tiempo su energía natural para promover experiencias de calidad cada vez más sutil. Bien, empleo aquí la palabra instinto con la idea siguiente. Desde mi punto de vista, los instintos son la manifestación en el cuerpo físico. Cuando los permitimos y les dejamos fluir, son la manifestación en el cuerpo físico de nuestra intuición. Lo que la intuición es para nuestra mente, los instintos son para nuestras emociones y nuestro cuerpo. De la misma manera que cuando dejamos las emociones fluir, todo está en equilibrio. Si dejamos los instintos fluir, todo está en equilibrio. Estoy hablando de los instintos y de esa parte de nosotros que nos hace estar en comunión con nuestra naturaleza más elevada en el plano físico, ¿verdad? Bien, vamos a ver todos estos términos, instintos, cuerpo eléctrico, etcétera, y por qué utilizo esta frase sobre experiencias de calidad más sutil. Porque ya veréis que los traumatismos tienen mucho que ver con el aspecto espiritual. Y aunque no voy a profundizar en el tema, sí que me gustaría dar algunas claves para que veamos hasta qué punto lo que podamos comprender y resolver a nivel de traumatismos va a ayudarnos a elevarnos espiritualmente. Bien, ¿cuál es el sumario? Vamos a ver las nociones de estrés, trauma, traumatismo, estrés postraumático y resiliencia. Son las nociones básicas para poder entender lo que os quiero proponer. Vamos a ver esa noción de estrés postraumático más en detalle y sobre todo el proceso de traumatismo y resiliencia. Vamos a ver si existe un método ideal o no.
Me gustaría hablar de la medicina de la vida, cómo la vida nos ayuda en estos, con qué posibilidades contamos de manera natural. Vamos a ver qué es lo que ganamos y qué recuperamos de nosotros mismos, qué aspectos de nosotros mismos vamos a recuperar al sanarnos de un traumatismo. Y me gustaría hacer una reflexión sobre cómo salir a nivel global, cultural, social, de este estado de traumatismo en el que personalmente considero que estamos inmersos, prácticamente todos, en la cultura por lo menos occidental. Y espero llegar a una conclusión que os anime a ocuparos de vuestros traumatismos. Bien, la noción de estrés postraumático no puede ser comprendida si no hablamos de estrés, de trauma, y hacemos la diferencia con traumatismo, y vemos esas nociones de estrés postraumático. Otras personas hablan de estrés psicotraumático. Hay muchas siglas para eso, según el inglés, el francés, el español, o sea, lo veréis bajo diferentes denominaciones. Y la noción de resiliencia, que tal vez no conozcáis muy en detalle, es bastante reciente y se utiliza no solamente a nivel psicológico, a nivel biológico, pero también a nivel psicológico. ¿Por qué hablar de estas nociones? Bueno, porque en todo traumatismo hay evidentemente estrés, pero en el estrés no hay necesariamente algo de orden traumático. Entonces vamos a ver la diferencia. Vamos a sentar las bases. Noción de estrés. No os voy a detallar las cuestiones muy técnicas. Podréis, si queréis, más en detalle leer el contenido cuando tengáis las láminas y la grabación realizada. La noción de estrés es muy antigua. La mayor parte de la gente la identifica con Hans Selig, quien introdujo la noción de estrés positivo, estrés negativo, distress, como decía él, y la famosa noción de síndrome general de adaptación. Pero en realidad es una noción que viene de bastante lejos. Ya en la Edad Media, Thomas Sydenham habló del estrés como una serie de respuestas que el individuo podía desarrollar para adaptarse a una situación. Claude Bernard habló del equilibrio, un equilibrio dinámico, e introdujo otra noción. Ya empezamos a hablar de algo del estrés, no como algo necesariamente en negativo, sino como una función para reequilibrar. Y así es como Walter Cannon, él introduce la noción de homeostasis, que es muy importante, y la vamos a ver un poquito más en detalle luego. Hans Selig, como sabéis, fue el que describió esas famosas fases que conocéis sobre la alarma, resistencia, agotamiento, ese proceso interior cuando estamos sometidos a una presión. Y luego otros investigadores del tema lanzaron ideas o relacionaron el estrés también con programaciones internas a nivel genético o a nivel constitucional, según nuestra constitución, nuestra capacidad de resistencia al estrés, por ejemplo. Más recientemente tenemos nociones de alostasis. Todo esto es a nivel biológico prácticamente, como veis, son nociones biológicas. Y os las presento porque quisiera hacer la diferencia con la noción psicológica, aunque las dos van ligadas. Pero la medicina y la biología está estudiando, por su lado, la noción de estrés y está llegando un poco a las mismas conclusiones a las que se llega a nivel psicológico. Alostasis es un término que ya empieza a recordarnos la noción de resiliencia, pero a nivel biológico, es decir, que tenemos una cierta habilidad para mantener nuestra estabilidad interna en nuestro entorno interno. Hoy en día hay ramas de la medicina como la psiconeuroendocrinología, que estudia la relación entre los diferentes sistemas y cómo una misma situación va a tener efectos de manera concatenada en diferentes sistemas. Pero lo que a mí me interesa sobre todo resaltar es el lado o el aspecto, el efecto a nivel del sistema nervioso, ¿no? Porque es el más fácil de entender, es el que más se ha estudiado. Solamente quería que supierais que en realidad es un todo.